Estudiaremos ahora varias funciones de probabilidad asociadas a un vector aleatorio. Escribiremos las definiciones para vectores de dimensión 2 y la extensión a vectores de dimensión mayor será evidente. Aquí tenemos la primera definición. Entonces, sea XY un vector aleatorio discreto con posibles valores en el siguiente conjunto. Entonces, con posibles valores en el conjunto producto siguiente. Entonces vamos a considerar que la variable aleatoria x discreta toma valores en este conjunto, x1, x2, etc. Es un conjunto discreto, puede ser finito o infinito pero numerable, y que y toma un valor en este otro conjunto, y1, y2, etc. Y este es un producto cartesiano de números reales, de tal forma que esto está contenido en R2. Entonces, la función de probabilidad de este vector del vector XY se denota por lo siguiente. Por el símbolo f minúscula, subíndice las variables aleatorias del vector, esto es x y y mayúscula, evaluada en dos puntos cualesquiera de números reales, x, y. Entonces es una función de R2 en el conjunto de números reales. Y está definida como sigue. Entonces tenemos la siguiente expresión, f de las variables x, y evaluada en x, y se define así. Esto es igual a la probabilidad de que x tome el valor x minúscula y al mismo tiempo, esto es una intersección de eventos, y tome el valor y minúscula si es que la pareja xy es un elemento de este conjunto producto, x1, x2, etc. cruz y1, y2, etc. Y la función de probabilidad del vector es 0 en otro caso. La definición para el caso de un vector de n variables aleatorias es semejante. Ahora, por brevedad, a esta función también se le escribe como sigue. Se escribe también como de esta forma simple, f de x, y. Y se le llama función de probabilidad conjunta, y se le llama también
función de probabilidad conjunta de las variables x y y. X y y. En esta notación simple, x minúscula es un valor de x mayúscula, la variable aleatoria, y y minúscula es un valor de la variable aleatoria y mayúscula. Vamos a mencionar ahora un par de propiedades que cumple esta función y que son semejantes al caso de una dimensión. Estas dos propiedades son las siguientes. Primero, es una función no negativa, por definición. Y dos, es una función tal que cuando se efectúa esta operación, sumar sobre los posibles valores x y sumar sobre todos los posibles valores y, produce la constante 1. Por supuesto, aquí las sumas son sobre los valores x y y, en donde f de x y es estrictamente positiva. Recíprocamente, a toda función definida sobre R2 con valores reales, que sea positiva en un conjunto discreto de R2 y que cumpla con estas dos propiedades, se le llama función de probabilidad conjunta. Es claro cómo extender esta definición al caso de vectores discretos de dimensión n. Otra forma de representar a esta función de probabilidad es la siguiente. Entonces vamos a usar una tabla para representar los valores de esta función. En esta tabla colocamos los valores de x en los renglones y los valores de y en las columnas, y en las entradas de la tabla son las evaluaciones de la función f en los distintos valores x y y. En estos casos podemos hacer gráficas en R3 de la siguiente forma. En el eje de las x ponemos los valores de x, los posibles valores de x, en el eje de las y los de y, y en el eje z ponemos las evaluaciones de la función de probabilidad conjunta. Entonces, para cada uno de los posibles valores x, y, tenemos una cierta altura correspondiente a la probabilidad conjunta. De esta forma. Aquí solo hemos graficado 4 parejas x y y. Estas alturas son tales que la suma de todas ellas es igual a 1, como indica esta segunda propiedad. La ventaja de considerar vectores de dimensión 2 es que podemos hacer este tipo de gráficas. Para vectores de dimensión 3 y mayores, tales representaciones gráficas serían más difíciles de visualizar. Ahora, el cálculo de probabilidades para vectores de esta forma se efectúa de la siguiente manera. Entonces, si tomamos dos conjuntos, subconjuntos A y B de números reales, entonces la probabilidad de que el vector x y y tome un valor en el conjunto producto A cruz B, esto es que x tome un valor en A y y tome un valor en B, se calcula de la forma siguiente. Otra forma de escribir primero esto es la probabilidad de que x tome un valor en A
y al mismo tiempo y tome un valor en b, esto es así. Esto es la suma sobre los números x en a y la suma sobre los números reales y en b de la función de probabilidad conjunta f(x,y). Por supuesto, los valores de x y y deben ser tales que f de x, y es estrictamente positiva. Vamos a ver un ejemplo de una función de probabilidad conjunta. Entonces, sea xy un vector aleatorio discreto con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Así, por ejemplo, la variable aleatoria x toma los valores 1 y 2 y lo mismo y, 1 y 2, con probabilidades conjuntas dadas por las entradas de esta tabla. ¿Podemos hacer una gráfica de esta función? Y resulta ser de la siguiente forma. Entonces, en el punto 1, 1, la función vale 0.5, supongamos que esta altura es 0.5. En el punto 1, 2, la función vale 0.2, entonces es un poquito menos de la mitad. Lo mismo que en el punto 2, 2, tiene esta misma altura de 0.2. Y finalmente en el punto 2, 1, la función vale 0.1. Claramente esta es una función de probabilidad conjunta, puesto que es no negativa y suma 1. Para ilustrar el cálculo de probabilidades tenemos los siguientes ejemplos. Entonces primero podríamos calcular, esto es muy fácil, la probabilidad de que x tome el valor 1 y que y tome el valor 1 es la entrada correspondiente de la tabla, esto es 0.5. Tenemos también, por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y y sea mayor o igual a 1. Esto naturalmente corresponde a todos los valores de x y esto es igual a 1. Otro ejemplo sería la probabilidad de que x sea menor que 2 y sin ninguna restricción para y. Entonces x menor que 2 corresponde al único valor y, x igual a 1 y sin ninguna restricción para y, de tal forma que esta probabilidad será la suma de 0.5 y 0.2, esto es 0.7. Etcétera. Así es como se calcularían las probabilidades para un vector aleatorio discreto. Vamos ahora a definir otra función asociada a cualquier vector aleatorio. Entonces, sea xy un vector aleatorio discreto con función de probabilidad f minúscula de x y y. Entonces, la función de probabilidad marginal, así le llamaremos, función de probabilidad marginal de la variable aleatoria x
es la siguiente función. Entonces va a ser f de x en x y se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser la suma sobre todos los posibles valores y de la función de probabilidad conjunta f, x y y. Y la función de probabilidad marginal de y se calcula de forma análoga. Esto es, f de y en y va a ser la suma, ahora sobre los posibles valores x, de la función de probabilidad conjunta fxy. Estas dos funciones corresponden a las probabilidades individuales de cada variable obtenidas a partir de la probabilidad conjunta de las variables aleatorias como un vector y resultan ser efectivamente funciones de probabilidad univariadas. Naturalmente, esta definición de función de probabilidad marginal se puede extender a vectores de dimensión mayor. Por ejemplo, para el vector aleatorio discreto x, y, z, se puede obtener la función de probabilidad marginal de x como sigue. Sería fx en x, ahora sumaríamos sobre y también sumaríamos sobre z de la función de probabilidad conjunta de las variables x, y z. Y también, por ejemplo, podríamos calcular f de xy en xy como la suma sobre los posibles valores z de f de x, y y z. Esta sería la función de probabilidad marginal de x y y a partir de la probabilidad o la función de probabilidad conjunta de x, y y z. Y no es difícil imaginar cómo obtener las funciones de probabilidad marginal para otras variables aleatorias. Vamos a ver un ejemplo de este concepto. Entonces, sea xy un vector aleatorio discreto con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Este es el ejemplo que habíamos considerado antes. Entonces vamos a calcular las funciones de probabilidad marginales de cada una de estas variables aleatorias. Entonces, la función de probabilidad marginal de x es entonces, como dice la definición, esta es la suma sobre y de fxy, suma sobre y, déjenme escribir mejor esto, suma sobre y de f de xy, y procedemos a hacer este cálculo de la forma siguiente. Entonces fijamos un valor de x minúscula, por ejemplo x igual a 1, y sumamos sobre todos los posibles valores y. Eso corresponde a sumar todas las entradas de la tabla en este primer renglón. Eso da un total de 7. Punto 5 más punto 2 es punto 7 si es que x es 1. Ahora, si x es 2, estamos en este renglón, la suma de las entradas es punto 3. Y la función vale 0 en otro caso. Esa sería la función de probabilidad marginal de x. Es claro que esto efectivamente es una función de probabilidad verdadera. Ahora, para calcular la función de probabilidad marginal de y,
procedemos de manera análoga. Ahora sumamos sobre los posibles valores x la función de probabilidad conjunta. Entonces esto es otra vez, el cálculo es análogo. Entonces para y igual a 1, que es este, sumamos sobre todos los posibles valores x, o más bien las probabilidades. Esto da el valor 0.6 para esa primera columna. 0.6 si y es igual a 1, es igual a 0.4 si y es igual a 2, y la suma de las probabilidades es 0 en otro caso. Es evidente nuevamente que esta es una función de probabilidad genuina, puesto que es no negativa y suma 1. Otros ejemplos más elaborados pueden considerarse, pero nuestra intención aquí es únicamente explicar las ideas elementales. Vamos a definir otra función que podemos asociarle a un vector aleatorio. La función que vamos a estudiar ahora se llama función de probabilidad condicional y su definición es como sigue. Entonces, sea x, y un vector aleatorio discreto con función de probabilidad f minúscula de xy, y sea fy en y la correspondiente función de probabilidad marginal de la variable y. Y vamos a considerar que tenemos un valor y minúscula tal que la función de probabilidad de y evaluada en ese punto es distinto de 0. Entonces, a la función que vamos a denotar de esta forma se le llama función de probabilidad condicional de x dado y por ello es que se usa esta notación, y se define como aparece aquí abajo en este cociente. La definición es así: es la función de probabilidad conjunta de x y y entre la función de probabilidad marginal de y. Naturalmente, este cociente recuerda la definición de probabilidad condicional de eventos que estudiamos antes. Ahora, como función de x minúscula, esta función de probabilidad condicional resulta ser una función de probabilidad univariada, pues es no negativa y suma 1, lo cual es muy sencillo de verificar. Por otro lado, el valor de y minúscula, tomado por la variable aleatoria y, puede considerarse como un parámetro de esta distribución. Para ilustrar la forma de encontrar esta función de probabilidad condicional, vamos a tomar el vector aleatorio discreto mencionado anteriormente y encontraremos esta función. Entonces, sea nuevamente x, y, un vector aleatorio discreto con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Entonces, antes habíamos encontrado lo siguiente. La función de probabilidad marginal de y tenía esta expresión. Esto valía 0.6 si y es igual a 1, a 0.4 si y es igual a 2 y 0 en otro caso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calcularemos la función de probabilidad condicional fx dado y en x dado y para y minúscula igual a 1 y también 2.
Entonces para y igual a 1 tenemos lo siguiente. F de x dado y en x dado y igual a 1. Esto por definición es la función de probabilidad conjunta en x, y igual a 1 sobre f de y en 1. Y entonces esto es igual a lo siguiente. Cuando x es igual a 1, el numerador de este cociente es 0.5 sobre f de y en 1, que vale 0.6. Entonces esto es el valor de la función si x es igual a 1. Si x es igual a 2, tendríamos la entrada de la tabla 2,1, que es 0.1, sobre fy en 1, que es 0.6 otra vez, si x es igual a 2, y 0 en otro caso. Es evidente de su expresión que esta función es efectivamente una función de probabilidad univariada, puesto que es no negativa y suma 1. Vamos a calcular la otra función de probabilidad condicional, la de f de x dado y en x dado y igual a 2. Nuevamente escribimos aquí la definición. Esto es la función de probabilidad conjunta de xy en x, pero ahora ponemos y igual a 2 sobre la marginal de y evaluada en 2. Y esto tiene la siguiente expresión. Nuevamente ahora le damos valores a x. Si x es igual a 1, este numerador vale 0.2. Es la entrada 1, 2 de la tabla, este valor, 0.2, sobre fy en 2, que vale 0.4. Entonces esto es si x es igual a 1. Ahora si x es igual a 2, tenemos que esto vale 0.2 otra vez, la entrada 2, 2 de la tabla, esta, sobre fy en 2, que es 0.4. Y la función vale 0 en otro caso. Esto se puede reducir naturalmente a lo siguiente. La función vale 1/2 si x toma los valores 1 o 2 y la función vale 0 en otro caso. Nuevamente es evidente que esta función es una función de probabilidad univariada. De manera análoga se pueden calcular también funciones de probabilidad condicional de y dado x en este caso. Para concluir esta sección vamos a mencionar el concepto de esperanza condicional de una variable aleatoria dado otra. Entonces, la esperanza condicional de una variable aleatoria x dado el evento y igual a y es el siguiente número. Se denota así la esperanza de x dado y igual a y se calcula de la forma siguiente. Esto es la suma sobre todos los posibles valores x minúscula de x por la función de probabilidad condicional de x dado y en x dado y. Es decir, esto se trata de la esperanza de la función de probabilidad condicional.
que hemos denotado como esta función x va al número fx dado y en x dado y. Así, una vez que uno conoce esta función de probabilidad condicional, uno puede llevar a cabo esta suma y calcular esta esperanza condicional en el caso de vectores aleatorios discretos, que es el que estamos estudiando. Con esto concluimos esta sección.